Así que vamos a continuar en esta noche con el estudio de la palabra. Vamos a ponernos de pie. Vamos a estar leyendo ahí mismo en el Éxodo 25. Éxodo capítulo 25. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Éxodo 25, versículo 10, dice así la poderosa palabra de Dios para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Hasta ahí, hermano. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. En el nombre de Jesús, Dios mío, rogamos, Señor, para que usted nos ayude en esta noche. Que su mano poderosa nos guíe, tome el control de todo. En tus manos, Dios mío, me pongo para que usted me ayude. Ayude a mis hermanos para que todos podamos ser edificados, Padre, con tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos todo y te damos muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Pero tenga poquita paciencia, que hoy me ha agarrado una alergia bien, no sé cómo, hermano. Pero con la ayuda del Señor siempre salimos adelante. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos en esta noche a continuar, amados hermanos, con lo que va a ser el estudio de el arca. Amén. Por ahí el hermano José, ¿verdad?, le va a repartir una hojita también, una fotografía, para que usted más o menos tenga una idea de lo que estamos hablando. Amén. Ese es el mueble que vamos a estar comenzando a estudiar en esta tarde. Les recuerdo que estamos hablando de lo que es el tabernáculo, ¿verdad? Y ya hemos venido hablando de estos estudios pasados, y pues comenzamos prácticamente hablando de ello, de lo que era el tabernáculo, de lo que significaba el tabernáculo. Vimos que tabernáculo, Dios le manda entonces a Moisés que le haga este tabernáculo o santuario también, que viene de la palabra hebrea Kadesh, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que es santo. Un santuario es un lugar apartado, un lugar separado para Dios, ¿verdad? Dios quería entonces que el pueblo de Israel, que nosotros venimos estudiando, viene saliendo de la esclavitud de Egipto en el desierto, ahora se encuentra en el desierto. Dios quería prácticamente habitar en medio de su pueblo. Y de una forma simbólica, amén, está haciendo esto, que el campamento que ellos van a levantar o van a erigir, lo van a ubicar exactamente en el centro del campamento, y todas las tribus de Israel, que eran 12, se iban a colocar en cada lado del tabernáculo, del campamento. 3 de un lado, 3 de otro, 3 de otro, 3 de otro. Amén.
Y al quedar el tabernáculo en el centro, pues simbólicamente se puede entender que Dios quería habitar en el medio de su pueblo, hermano. Es decir, Dios dijo, me van a hacer este lugar y allí me van a adorar, allí yo voy a dejarme mover, hablar desde ahí. Amén. Entonces vemos que Dios por eso ordena esta construcción del tabernáculo. Amén. Y no nos vamos a regresar, ¿verdad? Pero para que usted más o menos tenga la idea de lo que hemos venido hablando. Y ahora pues estudiamos la semana pasada lo que fue, ¿verdad? Estas instrucciones. Hablamos de la ofrenda que iba a traer todo el pueblo para edificar con los materiales para edificar el tabernáculo. Y ahora vamos entonces a empezar a estudiar todo eso que se construyó con los materiales que ya vimos la clase pasada, amén, que el pueblo trajo como ofrenda para Dios. ¿Se acuerdan? Que trajeron colores, telas, pieles de animales y varias otras cosas, amén. ¿Para qué? Todo esto iba a ser para edificar el tabernáculo y los muebles del tabernáculo: oro, plata, bronce, madera, todo eso. Entonces vamos a comenzar, hermanos, en esta noche. Yo sé que si nosotros, ¿verdad?, nos interesa lo que es el estudio bíblico, hermano, profundo, porque, bueno, debemos entender que ya hablar de estas cosas, hermano, pues ya es, digamos, para una persona que más o menos ya tiene un cierto grado de conocimiento para poder entender completamente esto, ¿verdad? Yo creo que ya nosotros hemos venido avanzando, yo creo que lo vamos a entender bien, amén, por supuesto, si prestamos bastante atención. Y vamos a empezar a hablar, hermanos, entonces ahora de los muebles que iban a estar dentro del tabernáculo. Y vamos a empezar hablando, ¿verdad? Es importante que notemos ahora aquí nosotros que el orden en que Dios está diciéndole a Moisés que construya los utensilios, los muebles que van a estar dentro del tabernáculo, nosotros vemos que Dios empieza primero de adentro hacia afuera, ¿verdad? Es decir, no vemos que Dios dijo, bueno, hagan la tienda, pongan las columnas y pongan el velo y pongan las pieles encima y todo. No, ¿verdad? No es, digamos, como una construcción que haríamos nosotros, ¿verdad? Nosotros decimos, vamos a hacer una casa para vivir, pues lógicamente que no vamos a comprar primero la cama, ¿verdad? Sin tener una casa. No vamos a comprar un mueble sin tener un techo donde meter todo eso. Pero Dios dijo, empiecen con esto. Y entonces el mueble que vamos a comenzar a ver hoy, Dios dice que comiencen con esto porque de todos los utensilios del tabernáculo, este sin lugar a dudas, hermano, es el más importante y el más valioso. Y el que tiene un significado, hermano, pero bien precioso también, que nosotros vamos a estudiar en esta noche. Amén. Y es el arca, amén, del pacto. Amén. Hay otros nombres que tiene este mueble. Más adelante vamos a estar mirándolo también, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces, hermano, que aquí Dios comienza diciéndole, vas a hacer este mueble, esta arca. Ya leímos, ¿verdad? Le da sus dimensiones, le dice cómo la va a hacer. Entonces es importante que veamos que Él comienza desde ahí, desde adentro. Acuérdense, esta arca, ya nosotros que tenemos conocimiento, ¿dónde es que se encontraba? En el lugar santísimo del templo. Es decir, Dios comienza desde lo más íntimo del tabernáculo a decirle a Moisés que haga estos muebles. Amén. Y por supuesto vamos a ver nosotros, hermano, que la razón principal es porque este mueble representa a lo que es la persona de Jesucristo. Vamos nosotros a ver que los demás muebles representan la obra de Cristo, pero solo el arca, esta arca que vamos a estudiar hoy, representa la persona de Jesucristo. Amén. Cuando los demás muebles representan la obra de Jesucristo. Vamos a ir mirando esto poco a poco. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, como tenía este simbolismo escondido, ¿verdad? Tan especial,
Por eso es que Dios empieza con esto. Amén. Y por eso parece ser que usted sabe, más adelante vamos a ir mirando cómo Dios capacitó a hombres para darles sabiduría, darles entendimiento para que fueran haciendo los utensilios. Pero como según nos dice en el libro de Deuteronomio capítulo 10, Moisés fue prácticamente quien se encargó, hermano, de trabajar en esta arca. Moisés mismo, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces vamos a ver que comienza en primer lugar de adentro hacia afuera, y esto, ¿verdad? Por supuesto tiene que enseñarnos algo. Amén, porque acuérdese, Dios lo que está queriendo con todo esto del tabernáculo en medio del pueblo es volver a restablecer la comunicación que Él tenía, hermano, con los hombres. Amén. Y en otras palabras, empezar nuevamente a conectarse con el hombre, porque usted se recordará, en el libro del Génesis nos habla de la caída, capítulo 3 del Génesis, del hombre, de Adán, el pecado, y de la separación, ¿verdad?, de Dios y el hombre. Es decir, desde que el hombre pecó, se hizo una separación entre el hombre y Dios. Entonces, Dios vemos que aquí Él empieza a acercar poco a poco, porque vamos a decir de esta manera, no se pudo el hombre acercar completamente a Dios, ni aún incluso por medio del tabernáculo, sino hasta que vino Jesucristo. Pero aquí vemos que entonces ya Dios comienza poco a poco a acercarse al hombre. Y al ver de esta manera, ¿verdad?, que lo hace desde adentro, desde lo íntimo hacia afuera, pues siempre nos trae la idea entonces que es Dios siempre, hermano, el que toma la iniciativa, amén, para acercarse al hombre, para tener comunión con el hombre. Y usted esto lo va a ver en todas partes de la Biblia. Siempre es Dios el que comienza esta obra de buscar tener una comunión con el hombre. Usted puede leer 1 de Juan capítulo 4 versículo 19. Dice la Biblia allí que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Amén. En otras palabras, el hombre era imposible de que por su propia cuenta se pudiera acercar a Dios, o se pueda acercar a Dios incluso en este momento. Amén. Por eso fue que Dios dio a su Hijo unigénito, Jesucristo. ¿Para qué? Para ser Él el primero que comienza esta obra. Amén. De acercar, de volver a tener comunión con el hombre. Por eso es que vemos que Dios comienza desde adentro, desde lo más importante. Amén. Para darles y para mostrarles en esta ocasión al pueblo de Israel, y también para todos nosotros que hoy estamos estudiando esta palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, prácticamente, hermanos, como ya dije hace un momento, esta era la única pieza de todos los utensilios del templo que hablaban de la persona de Jesucristo. Amén. Prácticamente vamos nosotros a ver aquí, hermano, que el arca nos habla de la persona de Cristo. ¿Por qué? Bueno, usted sabe, hay cosas que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, a lo mejor no se hablan con mucho detalle, pero cuando nosotros estudiamos en el Antiguo Testamento, acá en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tenía también la idea de mostrarnos en estos símbolos, porque acuérdense que todas estas cosas son símbolos, sombras de lo que había de venir, enseñarnos también muchas cosas que no podemos alcanzar quizá a mirar en el Nuevo Testamento, porque haga de cuenta que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento son como un complemento, hermano. Usted y yo no podríamos entender el Nuevo Testamento sin entender sin tener el Antiguo Testamento, y de igual manera no pudiéramos entender el Antiguo sin tener el Nuevo. ¿Se da cuenta? O sea, que la Biblia, como la Biblia no es de interpretación privada, como dice el apóstol Pedro, entonces la Biblia misma se empieza a interpretar a ella sola. Por esa razón aquí nosotros hallamos esto, hermano, de que el arca representa la persona de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quería que la gente empezara a conocer esto desde antes, solo que Israel no alcanzó a comprenderlo en su totalidad. Amén. Ahora, ¿cuál es la idea de Dios para la humanidad desde siempre?
que lo conozcan a Él, ¿verdad? Que lo conozcan a Él. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo ya viniendo a la tierra, entonces vemos que lo mayor o la mayor necesidad que tiene el hombre, hermano, para con Él, es conocerlo a Él, porque el que lo conoce a Él tiene vida eterna. Dice la Biblia ahí en San Juan capítulo 17, versículo 3, que para esto vino el Señor, hermano, para que conozcan a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el que conoce a Jesucristo, amén, prácticamente tiene vida eterna. En otras palabras, por eso es que Dios desde el Antiguo Testamento estaba queriendo mostrar siempre la persona de su Hijo. Aleluya, porque el conocer a Cristo es tener vida eterna. Quien no conoce a Cristo no tiene vida eterna. Puede conocer cualquier otra cosa, cualquier otro personaje de la Biblia, puede saber, amados hermanos, lo que sea, mucha teología o lo que se le antoje, pero si no conocen a Jesucristo, hermano, no puede haber vida eterna. Por esa razón es que es bien importante que nosotros descubramos cómo en el Antiguo Testamento estos pasajes que a lo mejor, hermano, nosotros leemos, pero a lo mejor no le hallamos mucho cuando lo leemos así nada más. Amén. Es importante que encontremos esos tesoros ocultos que hay ahí, hermano. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Así que bueno, antes de entrar, ¿verdad?, lo que va a ser los materiales que componían esta arca, nosotros, por ejemplo, vemos que en la Biblia se hablan de más arcas, por lo menos dos. El arca de Noé, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 6, versículo 14, ahí se nos habla del arca de Noé. El arca de Moisés también. Éxodo capítulo 2 versículo 3, que menciona ahí que eran arcas. Un arca, la mayoría de pintores hoy día, cuando por ejemplo hablan del arca de Noé, pintan un bote, un barco, pero en realidad un arca no era un barco. Usted tiene el dibujito ahí que le dio el hermano, ¿eh? O sea, un arca, la palabra hebrea para arca es esa, amén, es una caja. Es algo así cuadrado, un arca. O sea que el arca de Noé era algo cuadrado en realidad, hermano. Así. Alabado el nombre del Señor. Y ahí se menciona, por supuesto, pues eran arcas de salvación. Esta arca también, hermano querido, representa esto, salvación, porque habla entonces en primer lugar de la persona de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Aleluya. Entonces vamos nosotros a ver en este momento que acabamos de leer aquí en el libro del Éxodo capítulo 25, que Dios le manda a Moisés que haga esta arca, y los materiales, amén, que va a hacer, de los cuales va a ser esta arca, va a ser de madera de acacia. ¿Se acuerdan que esa fue una de las ofrendas que Dios pidió? Madera de acacia, y el otro material iba a ser oro puro, con el cual se iba a recubrir toda esta madera de acacia. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, vemos nosotros, hermano, que estos dos materiales con los que se está construyendo, o Dios le dice a Moisés que se construya el arca, tienen mucho significado, porque están hablando entonces de la persona de Jesucristo en cuanto a su naturaleza humana y su naturaleza divina. Acuérdese, nosotros cuando vamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, esto lo hemos citado mucho, capítulo 1, versículo 14, nos dice la Biblia que el verbo se hizo carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. En Filipenses, capítulo 2, del versículo 6 en adelante, la Biblia nos dice, hermano, que Jesucristo se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En otras palabras, se hizo hombre, se despojó de su gloria, se hizo hombre, pero dice ahí el apóstol Pablo, siendo igual a Dios, se hizo hombre. O sea, lo cual quiere decir que Jesucristo en esta tierra era hombre, pero también era Dios. Amén. Y eso prácticamente es un misterio. Amén. Pero aquí en el arca, también esto, hermano, desde la antigüedad nos estaba hablando precisamente de la persona de Jesucristo y de su naturaleza divina y de su naturaleza humana. Amén. ¿Por qué? Lo que era prácticamente, hermano, la madera representaba lo que es
la parte de la naturaleza humana del Señor y el oro la naturaleza divina. Alabado el nombre de Dios para siempre. Y fíjese que en esa doctrina bíblica de lo que es la encarnación del Señor, pues es donde tropieza mucha gente, hermano. Incluso a veces muchas iglesias, y no se diga mayormente las iglesias que están pues erradas en el entendimiento, de las que niegan al Señor Jesucristo. Por ejemplo, ahí tropieza la doctrina de los testigos de Jehová, amén, de que ellos no reconocen que Jesucristo es Dios. Ellos creen que Jesucristo es un profeta, un maestro, es el Hijo de Dios, pero no es Dios, dicen ellos, negando así la divinidad de Jesús. Alabado el nombre del Señor. Y entonces ellos tropiezan ahí, los mormones también de igual manera, amados hermanos, ¿verdad? Y incluso, por ejemplo, usted sabe que la religión, la religión, lo que es la religión católica romana, también ellos creen, ¿verdad?, en Jesucristo como Dios, pero a la vez en sus dogmas, en sus doctrinas, confunden, hermano, a las personas, ¿verdad? Porque entonces empiezan a hablar, por ejemplo, por ejemplo, cuando se habla de la Virgen María, se habla que María es la madre de Dios, ¿verdad? Ellos dicen que María es la madre de Dios porque Jesús es Dios, amén. Pero al decir ellos que María es la madre de Dios, entonces están entrando en una, digamos, se puede decir que es una blasfemia, y se puede decir, hermano, que es un error doctrinal bien grande, ¿verdad? Porque si decimos que Dios tiene mamá, entonces estamos diciendo que Dios tiene un principio, porque la mamá sería más grande entonces que Dios, ¿se da cuenta? Pero ¿por qué no se entiende eso allí en la religión católica? Porque no alcanzan a comprender lo que es la naturaleza divina y humana del Señor Jesucristo. ¿Cómo está eso? Bueno, María era madre de la naturaleza humana de Jesús, pero no de la divina. O sea que María no era madre de la parte divina de Jesús, sino que era madre de la parte humana. Por eso, ¿verdad?, es que nosotros vemos que Jesús nunca la llama madre. En la Biblia el Señor la llama mujer, mujer, mujer. ¿Se acuerdan cuando está colgando en la cruz y que está Juan el apóstol ahí que le dice, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo, ¿verdad? Y entonces, pero no le dice, mira, te encargo a mi madre, o no, él no la llama madre nunca, la llama mujer, porque Jesús sabe lo que es. ¿Se da cuenta? Entonces, eso nos habla entonces de la naturaleza humana. María era madre de Jesús en cuanto a la carne, porque en ella fue engendrado, porque ella lo parió. Amén. Era madre de la parte humana de Jesús, pero no de la divina. ¿Por qué? Porque entonces estamos viendo que el arca, hablando de la persona de Jesucristo, nos muestra en primer lugar su naturaleza humana y divina. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Dice la Biblia, por ejemplo, hablando de lo que es la madera como la parte humana, usted puede leer Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10. Allí habla el escritor y dice, hablando que entrando Jesucristo al mundo, dice, me preparaste cuerpo. Está hablando entonces de la parte humana. Alabado el nombre del Señor. Está hablando entonces que Jesús existía desde antes de la fundación del mundo, solo que cuando llegó a la tierra, Dios le preparó una parte humana, un cuerpo, para él meterse en el cuerpo y él poder desarrollar su ministerio en esta tierra. Esa era la parte humana. Hebreos capítulo 10, versos 5 al 10. Juan 1:14, también ya lo hemos citado, el verbo fue hecho carne. Filipenses 2 del 5 al 8 ya lo miramos también, tomó forma de siervo. Y aquí es donde muchos tropiezan entonces, hermano, como dice primera de Timoteo 3:16. Vamos a leerlo ahí. ¿Esto por qué? Porque esto es un misterio grande. Alabado sea el nombre del Señor. Y si no se entiende a la luz de la Biblia y con la guianza y la ayuda del Espíritu Santo, no se podrá entender esto nunca, hermano. Cómo que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero mire cómo dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo
Primera a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Oiga bien, esto es un misterio grande. Pero cuando habla aquí no está hablando, cuando dice un misterio, no está hablando de algo que no pueda ser entendido, sino que está hablando del misterio que traía la revelación del Evangelio. Amén. Que estaba escondido antes, pero ahora ha sido revelado. Mire, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí está. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, ¿qué habla eso? Está hablando de la naturaleza divina y humana del Señor. Amén. Que nos está representando entonces la madera y el oro de la cual estaba hecha el arca, hermano, que estamos viendo aquí. Gloria al nombre del Señor para siempre. Entonces, se da cuenta, hermano, en primer lugar, entonces es bien importante que estemos notando esto, ¿verdad? Hoy no vamos a hablar de la parte de arriba del arca, porque la parte de arriba del arca vamos a estudiarla con la ayuda del Señor el próximo martes, pero porque eso se llama el propiciatorio, pero ya el propiciatorio, que era la cubierta del arca, nos habla de la obra de Jesucristo, pero el arca en sí nos está hablando entonces de la persona de Jesucristo. Y cuando nosotros vamos a mirar esto en la Biblia, siempre usted va a encontrar primero la persona y después la obra. Primero a Cristo, por eso vemos primero a Cristo viniendo a hacerse carne y después la muerte en la cruz. Primero a Cristo, hermano, moviéndose y después los milagros. Primero a Cristo hablando y después haciendo la sanidad. Primero la persona y luego la obra, porque no es más importante la obra que la persona. ¿Se da cuenta? Por eso es que nosotros tenemos que tener eso claro, hermano. Hablar de la persona de Jesucristo. Amén. Por eso es que nadie que, por ejemplo, diga o se justifique a lo mejor su manera de conducirse porque, no sé, Dios lo usa haciendo milagros, tiene dones o cuanta cosa, si no conoce a la persona de Jesucristo, hermano, está perdido. Por eso mucha gente se equivoca en estos días porque ve muchas obras, hermano. Ve muchas obras y hace muchas cosas en el nombre de Jesús, pero no es lo mismo, hermano querido, conocer la obra a conocer la persona del Señor. Alabado Dios para siempre. Y usted lo va a ver siempre, hermano, en la Biblia. Primero la persona de Cristo, luego la obra. Vamos a leer, mire, para que usted vea unos ejemplos. San Juan capítulo 1, verso 29. Alabado sea el nombre del Señor. Dice ahí, cuando está hablando Juan el Bautista en el río Jordán, Juan primero presenta la persona y luego la obra. ¿Qué dice Juan? He ahí, ¿quién? La persona, el Cordero de Dios. Y luego, que quita el pecado del mundo. ¿Qué es eso? La obra. Pero primero la persona. Miren, ahí está el Cordero. Después, que quita el pecado del mundo. La obra. Amén. Primero los Corintios, capítulo 2, versículo 2 también. Pablo dice, yo les presento... Cuando está hablando con los judíos, ¿verdad? Que piden señales, que los griegos buscan sabiduría. Pues Pablo dice, mire, yo les predico a Cristo, es decir, les predico a la persona de Cristo y a este crucificado. O sea, primero la obra y luego, primero la persona y luego la obra. Eso es lo primero que entonces hallamos aquí en el tabernáculo con el arca, la persona de Cristo. Otro pasaje que podemos leer es Apocalipsis capítulo 5 versículo 6, donde también vemos primero la persona y luego la obra. Cuando Juan está en el cielo mirando y que no se halla nadie digno de recibir la potestad de abrir los sellos, ni en el cielo, dice Juan, ni en la tierra se hallaba nadie digno. De repente dice la Biblia que un ángel le dice a Juan, mira, no llores, no llores. Y le dice, he ahí, he aquí, el león de la tribu de Judá,
Y empieza a decirle, ha vencido y se le ha dado poder para abrir los sellos. Amén. Y luego dice que Juan voltea a mirar y dice que vio a ¿qué fue lo que vio Juan? Un cordero. ¿Cómo qué? Como inmolado. Pero primero dice, vio un cordero. ¿A quién es? Cristo, la persona. Y después, como inmolado, la obra. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es importante, hermano, que nosotros lo comprendamos siempre. De nada serviría hacer muchas cosas, hermano, amén, o recibir muchas cosas si no conocemos la persona de Jesucristo, que es más grande, hermano, que todo. La obra en sí no sería, hermano querido, válida sin la persona. La obra vale por la persona de Cristo. Es decir, ¿cuánta gente había sido crucificada, hermano? Ya, mucha gente. Pero ese era el primero que iba a ser crucificado con un propósito especial en los planes de Dios. Es decir, ningún hombre, hermano, jamás, por más bueno, por más recto que haya vivido, ni Job, que era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios, ni Moisés, que era el más manso, amén, podían ellos haber hecho, hermano, la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Y sabe por qué? Aleluya, porque la persona no cumplía los requisitos. Amén, no los cumplía. En otras palabras, amén, pudo haber muerto el mejor ser humano de la tierra en la cruz, pero su obra no iba a tener ningún valor por su persona. Su persona no cumplía los requisitos. Pero cuando viene Cristo, entonces, como Él es el hombre perfecto, sin mancha, sin pecado, como Él es, hermano, el hombre prácticamente que viene del cielo, no hay pecado en Él, no hay ni una tacha en Él, entonces este sí puede cumplir con estos requisitos. Y entonces cuando muere y hace la obra, esta obra, lo que le da validez es la persona que está realizándola. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria para siempre, hermano. Amén. Entonces, eso es algo bien importante de saber. Ahora, mire, la madera de acacia, según verdad lo que estuvimos buscando por ahí y la gente esta que sabe de maderas y todo, por ejemplo, esta viene de una palabra que tiene una raíz hebrea, la cual significa imperecedera. O sea, la palabra que se usa para esta madera es imperecedera. Es decir, que es una de las maderas más resistentes que existen, que hay. Amén. Y prácticamente es la más duradera de las maderas. Amén. Y esta madera es bastante resistente a lo que es el clima, incluso a lo que son los insectos, esos que se comen la madera y todo eso. Es de las más resistentes que hay, hermano. Y unos datos interesantes de esta madera es que, por ejemplo, esta madera se da o crece de un árbol del desierto árido, en un lugar seco. Y es un árbol espinoso, amén, que crece en lugar seco en el desierto. Esto es lo que es la madera de acacia. Ahí es donde crece, ahí donde nace, donde crece. Es dura, amén, es espinosa y crece en esos lugares y ambientes secos. Alabado el nombre del Señor. De hecho, ¿verdad? Pues esto no se puede comprobar, pero hay quienes piensan y dicen que las espinas que le pusieron a Jesús en la cabeza cuando lo crucificaron eran precisamente de madera de acacia. Es un pensamiento que por ahí alguien tuvo o investigó, no sé, ¿verdad? No podemos decir a ciencia cierta que sea realidad, pero puede ser, ¿verdad? Amén. Pero el asunto es que, como estamos hablando de la madera en cuanto a la humanidad de Cristo, pues también nosotros podemos entender que estas características de esta madera también se asemejan a lo que es la persona de Cristo. Por ejemplo, cuando leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 53, ay, Señor amado, versículo 2, vamos a leer ahí, hermano. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya.
Lo tenemos. Mire cómo dice Isaías capítulo 53, versos, vamos a leer desde el 1. Dice la Biblia: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y oiga eso: y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Amén. O sea, ahí Isaías habla de que Jesús, amén, iba, amén, a salir como raíz de tierra seca. Es decir, hablando en cierta manera de lo que la madera de acacia es. Entonces, si la madera de acacia está representando la persona de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, amén, entonces queda muy bien aquí esta descripción que está dando el profeta Isaías, amén, hablando entonces de que Jesucristo es como esta madera. Amén. ¿Por qué? Porque si usted se pone a pensar, ¿dónde fue que el Señor Jesucristo le tocó crecer, le tocó desarrollar su ministerio, le tocó predicar? Sino en un mundo completamente hostil, seco, muerto espiritualmente, hermano. Por eso es que dice Isaías, como raíz de tierra seca, aleluya, se levanta allí, amén, y cómo lo tratan, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por esa razón, nos habla de su humanidad, la madera de acacia. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Vamos a ver lo que dice, hermano, también Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Alabado sea el nombre del Señor. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿De qué nos está hablando ahí también? De la humanidad de Jesucristo. Amén. De esa parte humana del Señor, que fue hombre tentado en todo, aleluya, pero sin pecado. Alabado el nombre del Señor para siempre. Amén. Entonces, eso es lo que simboliza, hermanos, que el arca esté hecha de madera, de esta madera. De hecho, la madera de acacia es la única madera que se va a utilizar en todo el tabernáculo. La madera de acacia, que está representando, hermano, entonces a la humanidad de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. En segundo lugar, vemos que el arca estaba cubierta de oro. ¿Sí, hermano? Amén, sí. Y eso nos da a entender también que se tuvo que hacer carne para poder entrar en contacto con el hombre. Amén. Porque si hubiera venido el 100% Dios, mira, como era en su majestad, prácticamente el hombre no se hubiera podido acercar a él. Exacto. Sí, sino tenía que hacerse carne también para que el hombre pudiera tener contacto con él. Amén. Sí, porque recordemos allá cuando estaban en el monte Sinaí que bajaba la gloria de Dios, dicen que no se podían acercar los hombres ni siquiera. Amén, sí. Cierta distancia de la presencia de Dios. Eso es así, amén. De esa manera fue que tuvo que ser. Y otra cosa importante que notar ahí también, ¿verdad? Es que tenía que ser así. ¿Por qué? Porque, acuérdense, para poder saldar la paga del pecado, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. O sea, el hombre tenía que morir. El hombre tenía que morir para poder satisfacer la justicia de Dios. Entonces, por esa razón es que como no había ningún hombre tampoco humanamente capacitado para hacer eso, por eso fue que Dios se hizo
hombre perfecto para él poder morir por el hombre. ¿Amén? Por esa razón, ¿verdad? Es que es otra de las razones por las cuales se hace hombre y toma esta humanidad para poder morir por los hombres, porque los hombres, para poder acercarse a Dios y ser redimidos, justificados, tenían que morir. Es decir, todos nosotros, amén, estábamos, como dice Romanos 3:23, destituidos de la gloria de Dios, amén, y la única manera era derramando sangre volver a acercarnos a Dios. Pero si nos derramábamos nuestra propia sangre, no podíamos, no se podía. Entonces tenía que venir un hombre exactamente como Jesús, hermano, con estas dos naturalezas, perfecto, amén, sin pecado, sin mancha, para morir y poder satisfacer la justicia de Dios, hermano, amén, y de esa manera acercarse entonces a los hombres. Así que se da cuenta que tenemos que darle muchas gracias a Dios, hermano, por el Señor Jesucristo. De verdad, alabado el nombre de Dios para siempre. Y tanta gente hoy día que busca acercarse a Dios por otros medios, hermano, cuando la Biblia es clara: nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Amén. Ningún otro intercesor, ningún otro intermediario existe para con Dios. Amén. Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5 dice la Biblia: hay un solo Dios. Oiga eso, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. ¿Se da cuenta? O sea, el Hijo de Dios humanizado, Dios hecho carne. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Entonces, en segundo lugar, vamos a ver aquí el otro material del cual estaba hecha el arca, que era oro, ¿verdad? Entonces era madera de acacia, que vemos que es la humanidad del Señor, pero el oro de la cual se recubría era lo que representaba la naturaleza divina del Señor. Y en la Biblia, ¿verdad?, siempre nosotros vamos a ver que cuando se habla de oro, siempre estamos hablando de Dios, de realeza, de la divinidad. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 2, versículo 11, usted se acuerda cuando Jesús nació y cuando fueron los magos, ¿se acuerdan cuando fueron los magos, amén, a ver al niño? Iban siguiendo aquella estrella, y no vaya a salir que son Melchor, Gaspar y Baltasar, porque eso es un cuento, ¿verdad? Amén. Pero ¿se acuerdan cuando llegaron allá? Ellos le llevaron regalos a ese niño. ¿Se acuerdan cuáles eran los regalos que le llevaron? Oro, incienso y mirra. Ahora, ¿por qué le llevaron oro, incienso y mirra? Porque esos tres regalos representaban todo lo que el Señor iba a hacer. El oro estaba hablando entonces de que este niño era divino. Amén, era divino, no era cualquier niño, era divino. El incienso era que él iba a ser un intercesor por la humanidad, porque el incienso en la Biblia representa intercesión, oración. Él iba a ser el intermediario. Y también estaba profetizando ese regalo en la mirra, el sufrimiento que iba a experimentar este niño. Porque acuérdense, la mirra significa amargura, dolor, es lo que representa en la Biblia. Pero entonces ahí vemos en Mateo 2:11 que se le da oro representando la divinidad de este niño. Cuando también leemos nosotros en Cantares capítulo 5, versículo 10 y versículo 11, acuérdense, el libro de los Cantares es un poema de amor del esposo a la esposa y viceversa, pero que también allí está hablando simbólicamente del amor de Dios y de su esposa, que, ¿verdad?, en aquel tiempo podíamos entender era Israel, pero que también nosotros entendemos que hoy es la iglesia. Alabado el nombre del Señor. Y ahí nos dice la novia, la sulamita, que su amado, amén, es bello, que es rubio, pero note usted ahí, hermano, que a la vez dice que sus cabellos son crespos y que también son negros. Pero primero dice que mi amado es rubio, amén, y luego también dice que es negro los cabellos. O sea, como que hay una contradicción, ¿verdad? Amén, una contradicción. ¿Cómo que es rubio pero que tiene cabellos negros? Yo nunca he visto un rubio que tenga cabello negro, ¿no? ¿Verdad? El cabello rubio es rubio, color dorado,
pero amén, el cabello negro es negro. Pero ¿qué quiere decir entonces eso? Está representando también la humanidad del Señor y la divinidad de Él. Los cabellos negros representando entonces la humanidad y el cabello rubio, la divinidad de ese amado. ¿Se da cuenta? Entonces por eso es que en la Biblia esto lo vamos a encontrar, ¿verdad? Siempre, hermano. El oro, entonces, aquí en el arca del pacto representaba la divinidad del Señor. Alabado sea el nombre de Dios para siempre, hermano. Gloria a Dios. Entonces, vemos nosotros, hermano, ahí que estaba el arca, entonces, hecha de esta manera. Vemos que nos dice también las medidas que tenía el arca, eran 2 codos y medio de largo, 1 y medio de ancho y 1 y medio de alto. Más o menos sería lo que serían 3 pies 9 pulgadas, por ahí varían. Usted no se puede saber con exactitud, ¿verdad? Porque algunos piensan que los codos en aquel tiempo eran más o menos unos 45 centímetros, lo cual más o menos sería 1 metro y 15 centímetros de largo el arca, ¿verdad? De largo, y pues por supuesto más chica de lo que es la anchura y la altura. Amén. Y verdad, pues parece ser, mande. Ajá, es la idea que hay, ¿verdad? 45 centímetros. Hay unos que le ponen un poquito más, otros un poquito menos, ¿verdad? Por eso es que como son medidas tan antiguas, digamos, siempre hay una variación ahí, no se decide, ¿verdad? Amén. Entonces, y esos eran Dios le muestra exactamente cómo iba a hacer las medidas del arca, ¿verdad? Y bueno, parece ser, hermano, que aún en estas medidas había cierto grado de algo escondido también ahí, amén, si se puede entender de esa manera, porque, por ejemplo, la palabra para medio, porque usted ve, se hace, digamos, un poquito interesante pensar por qué Dios no dijo nada más, bueno, hazla de cuatro codos por 3 y ya, ¿verdad? Pero entonces Dios pone enteros, pero también pone medios, ¿verdad? Y hay quienes piensan, amén, que Dios pudo haber estado también hablando de, hermano, lo que fue la obra que el Señor venía a hacer también aquí en el mundo. Por ejemplo, la palabra para medio, la palabra hebrea, significa cortar en 2 o a la mitad, y según, verdad, estos estudiosos que hablan de esto, puede esto significar de que lo que Cristo vino, es decir, la persona de Cristo que venía a hacer a la tierra, hermano, fue prácticamente que nos trajo y nos dio a conocer solo algo parcial. O sea, no nos vino a dar todo completamente. No en cuanto a la salvación y la gracia, en eso está claro que con Cristo tenemos la salvación completa, todo. Pero en cuanto a la revelación del reino celestial, es decir, lo que nosotros conocemos ahora, aunque conocemos mucho por la misericordia de Dios y porque el Espíritu Santo nos dejó esta palabra, conocemos mucho de Dios, más sin embargo, incluso así, nuestro conocimiento está limitado todavía, hermano. Es decir, no podemos conocer todavía todo. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue al tercer cielo en el segundo de los Corintios, capítulo 12? ¿Se acuerdan que Pablo dice que allá él vio cosas inefables? Y oyó cosas que no les dado al hombre expresar. O sea, Pablo vio cosas en el cielo que no le fue dado ni permitido hablarlas tampoco. Amén. Puede ser también que él se maravilló, pero también no se le permitió hablarlas. Alabado el nombre del Señor. Por eso uno tiene que ser cuidadoso siempre, hermano, cuando usted escucha testimonios del cielo, del infierno. Yo creo con todo mi corazón que Dios ha dado experiencias así, pero también creo, hermano, que hay mucha gente que se aprovecha de estas cosas para sacar provecho. Porque usted ve testimonios del infierno que unos hablan de una manera y otros de otra. Y se van al mismo infierno, no debieran hablar igual, hermano. Y hablan cosas como que en la Biblia no se nos revelan, entonces nos dejan, por ejemplo, hay gente que dice que en el infierno hay demonios que están atormentando a las personas y que son como jefes ahí, los capataces y todo. ¿Cuándo, hermano querido? La Biblia no revela eso.
La Biblia habla de demonios, sí, en el infierno, pero encerrados en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. Amén. No habla, hermano, del diablo atormentando a la gente ahí. No. Habla que la gente está atormentada en una llama. Eso habla. Es más, el diablo ni siquiera está en el infierno, hermano. El diablo está aquí en Tyler. Ay, santo. Ahí se despierta, hermano. El diablo anda suelto aquí, hermano. Hay gente que dice, el diablo se soltó, hermano. No, el diablo siempre ha andado suelto, hermano. Todavía en el milenio es que Dios lo va a atar. Entonces el diablo no está en el infierno. Hay demonios en el infierno, pero los demonios, se puede decir, la gran mayoría están fuera acá en la actividad satánica, promoviendo la maldad y tanta cosa. Alabado el Señor para siempre. Entonces, por esa razón, pero, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 9, que Pablo dice, hablando, por ejemplo, de las profecías, de los dones, del espíritu, de las lenguas y todo eso, dice, todo esto un día se acabará, porque en parte, dice, conocemos. En parte conocemos, es decir, no lo conocemos todo, pero va a venir un día en el que vamos a conocerlo todo y vamos a saber prácticamente cómo es todo esto, hermano. Alabado el nombre del Señor. Entonces, hay quienes ven en las medidas del arca eso, ¿verdad? De que al ser prácticamente haber medidas medias, estaba representando que esto venía a ser lo que el Señor y la obra que el Señor venía a hacer era prácticamente una obra, amén, que iba a salvar a los hombres, pero que no iba a revelar todo, hermano, en lo que es la totalidad del reino de los cielos, ni de este asunto, hermano, de las cosas espirituales. Conocemos, dice el apóstol Pablo, en parte. Deuteronomio capítulo 29, verso 29, dice la Biblia también que las cosas secretas pertenecen a Jehová Dios, las reveladas pertenecen a nosotros. Grave es eso, Deuteronomio 29, 29. Las cosas reveladas son para nosotros, las que no sabemos, dejémoselas a Dios y no nos metamos en problemas, hermano. Por eso es que salen muchas falsas doctrinas, porque tratan de interpretar cosas y forzar la Biblia para que diga lo que ellos quieren, hermano. Y ahí hay peligro. Alabado el nombre poderoso del Señor. Aleluya. También hay otros, ¿verdad?, que ven, por ejemplo, el codo y medio. Hay 2 veces codo y medio, que nos dan el total de 3. Ven en el número 3 la representación de la unidad de la Trinidad en el Señor y de la resurrección también, que fue al tercer día. En la numerología bíblica, amén, es bueno, ¿verdad?, que nosotros conozcamos esto también. Acuérdense, los números en la Biblia todos tienen significado, hermano. Entonces el número 3 representa en la Biblia lo que es la Trinidad, lo que es la divinidad, lo que es la resurrección. Alabado el nombre del Señor. Entonces, al ver un codo y medio más un codo y medio, dando un total de 3 codos, entonces muchos eruditos piensan que estaba hablando respecto a esto, a la divinidad y a la resurrección del Señor Jesucristo también. Y también al ver prácticamente el número 2 y medio, amén, y ver que el 2 y medio es la mitad del 5 y que el 2 y medio era largo del arca, amén. Ellos ven en el 2 y medio, 2 codos y medio, que hace lo que es la mitad del 5. Entonces, y ven en el 5, en la numerología bíblica, el número 5 representa la gracia. Entonces, al ser digamos, la parte larga del arca, muchas gentes están de acuerdo en que puede estar representando lo grandioso, lo largo, lo maravilloso y lo tan extendido que ha sido la gracia del Señor Jesucristo, hermano. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Entonces, son verdad algunos datos que a lo mejor no podemos comprobarlos bíblicamente así, pero que son bien interesantes cuando nosotros los empezamos a comparar, ¿verdad?, con esto que estamos aquí hablando. Amén, gloria al nombre del Señor. Así que esto es, hermano, prácticamente lo que vemos que tenía era de oro puro. Entonces podríamos hablar más, ¿verdad? Yo puse aquí algunas otras notas,
ya el tiempo se nos está yendo, pero no quisiera continuar todavía hablando del arca al próximo para ir avanzando, pero por ejemplo, yo creo que se lo puedo dar rapidito aquí. El arca tenía dentro de ella, iba a tener un contenido, amén, y verdad, se nos dice entonces que el arca, hermano, acuérdese, esa cajita que tiene ahí era digamos hueca por dentro, y adentro se le iba a meter algo al arca, amén, gloria al nombre del Señor, que era, verdad, el maná, las tablas de la ley, y ¿qué más? La vara de Aarón. O mejor vamos a dejarle ahí, hermano, y yo creo que mejor hablamos poquito de eso el martes, ¿verdad? Para no dejarlo así nada más, porque todo eso tiene significado bien importante también, hermano, bien importante. O sea, yo sé que ahorita estamos, digamos, viendo el mueble y la hechura, pero como vamos a ver el arca y vamos solo a estudiar Éxodo y después vamos a pasar a otros estudios, entonces sería bueno que estudiáramos todo lo que tenía que ver con el arca, ¿verdad? Para que usted vea, hay datos bien importantes, interesantes, que yo creo que nos van a servir, hermano. Mejor no lo voy a hacer así apresurado, sino que el próximo martes, con la ayuda del Señor, vamos a continuar mejor con esto del arca, hermano. Alabado el nombre del Señor. Pero bueno, espero, verdad, que en esta noche podamos haber aprendido. Siempre es importante, verdad, que prestemos atención, y que usted, verdad, si estás tomando apuntes, pues detenidamente allá en la casita los lea, verdad, y vea la grande bendición que es entender la palabra, hermano, entender la palabra. Alabado el nombre del Señor. Porque hay veces, verdad, que nosotros pues no alcanzamos a comprender todo lo que hay escondido, hermano. Esto es como un tesoro, la Biblia. Pero por supuesto nosotros tenemos que disponernos a leerla y a estudiarla de esta manera. Por eso siempre le animo a que no se pierda los estudios, hermano. No se pierda los estudios de la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a dejarle ahí, hermano, en esta noche. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Yo creo que hemos aprendido algo importante hoy, lo que el arca representa. Amén. Y con la ayuda del Señor, el próximo martes vamos a aprender aún más. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Y también vamos a orar por las ofrendas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor amado. Gracias, poderoso Dios de la gloria, por tu palabra. Porque tu palabra, Dios mío, es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, bendice, Señor amado, te rogamos esta palabra, mis hermanos, también la ofrenda que vamos a traer.